Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez invocado por la revista Acción. La revista me ha pedido un vídeo sobre una película estrenada este pasado viernes, dirigida por Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, la todo esperadísima Dune. Por fin cayó la película de Denis Villeneuve que llevábamos muchísimo tiempo esperando. Primero, esto no quita que también tenga mi apartado de agradecimientos en este vídeo. Agradecer muchísimo a la revista esta oportunidad, pero lo cierto es que yo mismo me iba a postular en cuanto estrenaran la película. Yo iba a proponer a la dirección de la revista un vídeo, si es que les interesaba y sobre todo si es que os interesaba por encima de todo a vosotros. Así que me llevé una gran alegría cuando la dirección de la revista me lo propuso. Por cierto, película que he visto este pasado fin de semana en pantalla grande y pagando religiosamente, igual que vosotros, igual que la inmensa mayoría de vosotros, el precio de la entrada. No me voy a poner, para empezar, ni moñas ni populista con esto, pero ya lo dije anteriormente a raíz del vídeo de Black Widow. En este caso creo que merece la pena recordarlo. Antes he estado hablando con un amigo, muy cinéfilo también, y que lleva sin ir al cine, yo creo que desde los tiempos de Titanic aproximadamente. Y me dijo, Jaime, creo que esta película sí que voy a ir a verla al cine. Es más, lo que me decía él es que mucha gente que lleva por lo menos un año sin pisar una sala va a hacerlo a raíz del estreno de esta película. Y me ha hecho bastante ilusión oír eso. Me parece una ocasión inmejorable para regresar ya de verdad y con un cierto compromiso de continuidad a una buena sala de cine, con tu buen pantallón y tus buenos equipos de sonido y sobre todo los adecuados. Tengo conmigo los dos grandes precedentes de la película que se ha estrenado este mismo fin de semana. La adaptación televisiva no, por cierto, porque además nunca la he visto y no puedo juzgar. Si es verdad que nunca ha trascendido como una grandísima adaptación de la novela original. La novela original, que la tengo aquí, escrita por Frank Herbert en 1965, y la que hasta ahora era la adaptación más popular, producida por Dino De Laurentiis y dirigida por David Lynch. La portada del libro me delata. O sea, podría tirarme el rollo y deciros abiertamente que Dune es una de las novelas de mi vida, que la leí con 14 añitos y que me entusiasmó y que desde aquel mismo instante soñaba con una adaptación a la altura, etcétera, etcétera. Todo eso sería una enorme sarta de mentiras. Esta es una edición de bolsillo, además se puede consultar, creo que lanzada el año pasado. Y de hecho me dediqué el veranito anterior a este, a leerme este enorme tochazo de cerca de 800 páginas. 3 libros, por cierto, en realidad, 3 partes. Es de lo que consta lo que es la novela y varios apéndices. Ese fue mi primer acercamiento a Dune novela, insisto, hace un añito solamente. Tenía muchísimas referencias, entre otras, por supuesto, la peli de Lynch, que sí que la había visto con anterioridad. Y gracias a leer ahora esta novela he descubierto la semilla de muy exitosas obras posteriores. Tenemos Star Wars, que cogió cosas de Dune, y de hecho creo que el propio Frank Herbert se lamentaba públicamente de eso. Juego de Tronos también ha cogido cosas de su novela. Podríamos seguir con varios referentes. Una novela, en resumidas cuentas, que es fundacional y con la cual, como fan de la ciencia ficción, tenía una deuda y, bueno, creo que la he saldado al leerla. Luego retomaré, por cierto, otra vez el tema de la novela.
Este va a ser sobre todo un vídeo de impresiones más que de contaros el argumento de la película paso a paso, de deciros lo que he sentido viendo el Dune de Denis Villeneuve. A modo preliminar, creo que la adaptación que ahora nos llega, en el fondo, dignifica a la de David Lynch, y me voy a explicar. A medida que yo estaba viendo la película, me iba acordando poco a poco de la novela, y a su vez se me iban pasando por la cabeza secuencias muy concretas de la película de Lynch. Secuencias muy potentes, luego os diré algunas, muy tensas y sobre todo muy intensas. Pero tal cual, o sea, en lugar de ver a Timothée Chalamet, en algún momento se me cruzaba el rostro de Kyle MacLachlan y llegué a una conclusión. Qué difícil, qué complicado era intentar adaptar este enorme tochazo. Un tochazo, por cierto, escrito de forma cristalina. O sea, la prosa de Herbert dista mucho de ser barroca, de ser ambigua, es de una gran claridad expositiva. Ahora bien, lo que no lo son tanto son sus ideas. No son lo que podríamos calificarlas como unas ideas simples las que nos proponía Frank Herbert en la novela. Desde un punto de vista psicológico y por la naturaleza además de los propios personajes, Dune encerraba una enorme complejidad, o por lo menos nos mostraba conceptos que en literatura pueden plasmarse con palabras, obviamente, pero a la hora de hacerlo en imágenes es infinitamente más complicado que eso llegue a funcionar. No descubro la pólvora si digo que quizá David Lynch no era el adecuado a la hora de poner en pie una superproducción de ciencia ficción como era aquella. No descubro tampoco nada si os digo que esa producción fue muy complicada desde cualquier punto de vista. Dicen que se rodaron cerca de 8 horas, acabamos teniendo una versión de poco más de 2, y en un momento dado se notaban sobremanera los tijeretazos, con una serie de elipsis bastante extrañas. Fue una película que ha trascendido como uno de los grandes fracasos del cine moderno. Pero creo que, vista la de Villeneuve y juzgada a día de hoy la de Lynch, yo creo que, poniéndonos muy roñosos y poniéndonos muy ratas, cabe calificar a la de 1984, en el muy peor de los casos, como una versión fallida. El cine es también buenas ideas. Ideas que se encontraban en la novela y que David Lynch trató de llevar a la pantalla. En el libro había muy buenas y muchísimas ideas, muchísimos personajes, cada uno con su carga de profundidad, etc. Y todo aquello era difícilmente abarcable en una película, digamos, de duración convencional. Y la película de David Lynch era, en buena parte, también ese festival de buenas ideas. Su problema, o sus problemas, fueron otros, principalmente la dificultad de poner en pie una producción mastodóntica en la que los productores van por un lado y el equipo artístico, que por cierto era muy potente, van por otro. Ahora sí, vamos con Denis Villeneuve. La siguiente impresión que yo he tenido: Dune no me ha sorprendido para nada, y me voy a explicar también porque esto puede parecer negativo a priori. Teniendo en cuenta quién estaba detrás del proyecto, la película es exactamente lo que me esperaba, puro Denis Villeneuve y puro Frank Herbert también. Tuve la oportunidad de comentároslo a raíz de un vídeo reciente sobre otra película del director canadiense, que era Prisioneros. Este director para mí es un oasis en el desierto, ahora mismo. Es la gran bendición del cine comercial actual. Es un tesoro que yo creo que debe ser cuidado y que, vista la película, me da la impresión de que no va a perder fácilmente el rumbo. Porque al final, Dune es el blockbuster que muchos queríamos. No era la primera incursión de Villeneuve en la ciencia ficción. Teníamos La Llegada, que es verdad que era ciencia ficción más intimista, una maravilla de película. Teníamos Blade Runner 2049, película que, por otro lado, yo defiendo a calzón quitado, porque era la secuela que nadie pedía, la secuela que nadie quería, que podía suponer un suicidio artístico, continuar con posiblemente la mayor película de culto de la historia, y de ese envite salió más que airoso y además sin traicionar la original. Pero en Dune entramos de lleno en el terreno de las space opera, vamos a decir. Un Star Wars, para que os hagáis una idea,
y soy muy superficial en esto, salvando infinitas distancias, etcétera, etcétera. Y lejos de encontrarme películas, por lo menos como las de las últimas trilogías de Star Wars, y no hablo solamente de los episodios que hemos tenido el 1, 2, el 3, sino también las precuelas, los episodios 1, 2 y 3, también hablo de ellos, me refiero a ellos, son los que estrenó posteriormente George Lucas, me refiero también a los episodios de Disney, el 7º, el 8º y el 9º, y yo creo que para suerte de todos, Villeneuve ha sorteado la tentación de tener ese tipo de cine comercial a día de hoy como modelo. Ha incorporado su sello a un género en el que resulta muy fácil desmadrarse y desmelenarse. Su Dune es un espectáculo, pero es un espectáculo sobrio, es un espectáculo adulto, es sugerente. Hay espectáculo, sí, pero está al servicio de la historia y no es la historia la que está al servicio del espectáculo. Y así, además de propina, yo creo que una enorme fidelidad al espíritu y a la letra de Frank Herbert. Siempre digo que la literalidad de las adaptaciones, a mí en lo personal me importa relativamente. O sea, ya os lo digo. Hay películas enormes que han surgido de novelas mediocres y viceversa, pero teniendo en cuenta la complejidad que encerraba por muchos apartados la novela de Herbert, el hecho de verla ahora así en pantalla es un mérito más que añadir al director canadiense. Tenemos en definitiva 2 horas y media de gran cine, volvemos a esa duración que en el siglo XXI es estándar, las 2 horas y media, a la que le voy a dar una calificación de 4 estrellas y media. ¿Por qué no 5? Tendréis que esperar al final del vídeo para saberlo. La verdad es que como cebo no tiene precio, ¿eh? A partir de ahora, y ya en serio y brevemente, voy a comentaros los detalles que más me han gustado de la película. Hoy más que nunca, de verdad, parad el vídeo aquí, porque esto ya es territorio sin ley. Es decir, se avecinan detalles, al final no voy a ser muy explícito, pero son detalles de una película que lleva literalmente hablando 3 días en cartelera. Así que espero que la veáis y que disfrutéis sin el bocazas de turno, como es mi caso, reventándoos la película. Pero bueno, dicho de otro modo y más directo, vamos a entrar de lleno en spoilers. La principal alegría que me he llevado era, como os comentaba, algo que, por otro lado, era muy de esperar si tenías fe en Villeneuve. La fidelidad de este director a sí mismo. Da igual lo que cuenten sus películas. Puede ser un secuestro, puede ser una matanza en una universidad. Os recomiendo mucho Polytechnique, si no la habéis visto, que es una de sus... no es de las primeras, digamos que es de las primeras poco conocidas de él. Da igual también que sea una lucha entre narcos, da igual un encuentro extraterrestre o dudas existenciales de humanoides y humanos. Al final todas las historias, que por cierto eligen muy bien siempre los argumentos, son muy poderosos, pero todas ellas se distinguen también por una serie de señas. Primero, que tienen una gravedad, de forma además orgánica, no artificial. Desde el principio de todas sus películas, desde el mismo inicio, ya estás dentro, ya intuyes que van a obrarse cambios profundos y trascendentes en los personajes. No porque lo digan los personajes, por otro lado, que esto también puede pasar, no porque lo ponga en el guión y el personaje X en un momento dado lo diga, o al menos no solamente por eso. Sus películas, todas ellas tienen una atmósfera y tienen una densidad, tienen una trascendencia, al fin y al cabo. Lo segundo que me esperaba y que Villeneuve ha cumplido también es el minimalismo. Esto sí que me daba un poco de miedo. La tentación en una space opera es enorme. O sea, tirar la casa por la ventana y abusar del CGI hasta el punto de que una película de personajes de carne y hueso acaba reducida a una película de dibujos animados. Por poneros algún ejemplo, los despliegues de tropas del duque Leto Atreides. Todo tiene un aire marcial, ceremonioso, de grandeza, pero al fin y al cabo es realista. De hecho, me ha recordado un poco a los despliegues de tropas imperiales en Star Wars y, por supuesto, en los capítulos 4, 5 y 6. Al final estamos ante un juego de tronos entre distintas grandes casas, entre ellas los indiscutibles buenos de esta película, que son los Atreides. Ahora bien, los recursos
que tiene luego cada una de estas casas imperiales son limitados. De hecho, de eso va Dune al final, porque es una novela muy política también. Si matan a uno de sus hombres, no salen de repente otros 10 de golpe para sustituirlo y aquí no ha pasado nada. Si una de las casas pierde, aunque solo sea un hombre, es un contratiempo serio para ellos. Por tanto, no vamos a ver planos recargados de decenas de miles de soldados que al final ese tipo de planos se da la ironía de que a mí por lo menos se me antojan vacíos, porque sabes que son una recreación hecha por ordenador y que no hay nada realmente orgánico ahí. Todo en la película tiene un aire de sobriedad, en líneas generales, que a mí se me hace muy cercana, empezando además por los paisajes naturales. O sea, esto es la clave, el desierto de Arrakis, ¿no? Posiblemente no haya nada más sobrio y más minimalista que un desierto en el que por mucho que agudices la vista, solo ves kilómetros y kilómetros de dunas, y nunca mejor dicho en este caso. Villeneuve para mí es importante porque supone también una respuesta a ese barroquismo del cine fantástico en su vertiente blockbuster. Es un cineasta antibarroco en ese sentido. Es el cineasta de cuanto menos más, como si nos estuviera diciendo a todos, sí, estabais esperando como locos Dune, os la voy a mostrar, los fans de la novela no vais a caer decepcionados, los defensores de la película de Lynch tampoco, pero a mi ritmo. Es decir, poco a poco vamos a poner en valor el espectáculo y no vamos a convertir esto en un espectáculo de feria desde el minuto 1 de película. Todo esto que os estoy contando para mí ha sido también revelador en las secuencias de los gusanos de arena. Le doy desde aquí las gracias a Villeneuve otra vez, y sé que me estoy empezando a poner muy baboso y que si no soy fanboy poco me falta, por el respeto casi religioso que ha profesado a los gusanos de Marras, no muy lejos del respeto que por otro lado les profesan los propios Fremen, aquellos moradores de las arenas que tenemos en Arrakis. Sabéis de sobra lo que habría ocurrido si Dune hubiera caído en manos de otro director. Habríamos tenido a estos bichos desde el minuto 1, desde todos los planos posibles, con virguerías espectaculares con la cámara, y yo en mi caso habría salido empachado, empacho de gusanos. Podríamos haberlo titulado la crítica a la carta, llegado a ese punto. Villeneuve no hace eso. Dignifica muchísimo a estas criaturas hasta el punto de decirnos, sí, os las voy a mostrar, pero os lo tenéis que ganar un poco vosotros también. No quiero ponéroslo fácil. Estos gusanos además son seres prácticamente mitológicos, no son una atracción de circo, y les da ese barniz, insisto, mitológico hasta el punto de que nos encontramos secuencias enteras que los protagonistas comparten con los gusanos. Me estoy acordando ahora, por cierto, de los famosos, que por cierto es otra maravilla de diseño, y yo creo que Frank Herbert estaría orgulloso, en ese encuentro que tienen con el avión mosquito, podríamos traducirlo. Los gusanos están presentes ahí, son protagonistas, se va a armar una muy gorda, pero no los vemos. En su lugar vemos a las dunas cediendo a su paso. Y cuando nos los muestra, en plan bien, que es por cierto en esa secuencia cercana al final, con Paul Atreides y su madre desterrados en el desierto, lo hace de madrugada. Es muy fino, por cierto, aquí, no quiero dejar de recordarlo, el trabajo de fotografía a lo largo de toda la película. Prácticamente nos los está mostrando en ese instante como quien ve una estrella fugaz, como quien ve algo casi milagroso, o el famoso cometa Halley, y que precisa de toda su atención en ese instante para captar todos los matices. Pero en general, insisto, en esto toda la película es sobriedad, no hay desmelene. Y en estos tiempos que corren, lo agradezco horrores. Es decir, agradezco que me cuenten una historia épica sin embriagarme. Están los que son necesarios. O sea, las naves, por ejemplo, no distan mucho de las que podíamos ver en La Llegada, además con esas formas semiesféricas. Las cosechadoras de la melange, la célebre especia, tienen un acabado que es meramente industrial. Luego tenemos, por supuesto, también los célebres destiltrajes, que revierten el sudor en tu cuerpo de forma que te hidrates y no mueras a las 2 horas de estar expuesto en el desierto.
Habría sido muy goloso plantear un traje, no sé, lleno de vasos sanguíneos de tal forma que parecieras un árbol de Navidad y vieras cómo cada gota recorre tu cuerpo. Nada de eso. Al final son trajes meramente funcionales, como lo es todo el mundo que plantea Villeneuve en Dune. Hay varios detalles, como os decía antes, que sí que me han recordado o por lo menos que se me ha venido a la cabeza, mejor dicho, de forma además muy explícita mientras veía la película, el Dune de David Lynch. Y lo que me ha llamado la atención por encima de todo lo primero, es el tema de los escudos protectores. Este es el detalle que creo que más recuerdo de la película del año 84. Sin otro motivo, por otro lado, que el hecho de que molaban un montón. Esa coraza tridimensional que se abre en torno a ellos mientras están, pues eso, protagonizando algún tipo de entrenamiento o algún duelo. Y para que os hagáis una idea de la sobriedad y el minimalismo de la película, aquí es mucho menos espectacular. O sea, siendo honestos, así es menos llamativo que en la película de David Lynch. Es una ligera capa, casi imperceptible, que se pone en rojo cuando la estocada es mortal. Otro de los momentos que ha sido instantáneo y he dicho, estoy viendo aquí al bueno de Kyle MacLachlan, apellido por cierto de los fáciles, que también tenemos aquí en la película, que es el momento de la caja. En la película de David Lynch era una de las grandes secuencias de aquella cinta. El encuentro de Paul Atreides con esa bruja, que es la reverenda madre de las Bene Gesserit. Y aquí lo cierto es que es una secuencia que también está a la altura. Por cierto, con Charlotte Rampling. Son secuencias que te evocan, en general, muchas de la película, a las de la cinta de David Lynch y que te hacen decirte, ojo, que quizá mucha broma con esto, mucha broma con Sting, etcétera, pero quizá no se trató del todo bien a aquella película. Pero lo que sí que creo que gana el Dune de Villeneuve, a la de Lynch, es en crearte una mayor empatía con los personajes que yo creo que el original no estaba. Y era una película que tenía muy buenos actores, pero quizá me hace pensar que no eran los adecuados. Voy a empezar quizá con el más carismático de todos, que es Jason Momoa como Duncan Idaho, que está maravilloso, derrocha simpatía, derrocha carisma y verdaderamente te duele cuando le pasa lo que le pasa. Tenemos también a Oscar Isaac como Conde Leto. Ya he hablado de Oscar Isaac en otros vídeos. Si no recuerdo mal, era en Drive, en la película protagonizada por Ryan Gosling, en la que estaba muy bien. Es un actorazo, por poquito que salga siempre te deja huella y siempre merece la pena verle. Y en el cine de género de ciencia ficción yo creo que personajes, actores como Oscar Isaac son muy necesarios. Tenemos a Stellan Skarsgård como el barón Harkonnen. Qué importante, por cierto, era darle a este personaje las apariciones justitas. Tanto él como su sobrino son los grandes villanos de la película, pero sobre todo son grandísimos maquiavelos. Es decir, cómo quieren llevar a la destrucción a la casa Atreides a través de maniobras políticas. En principio, la política es muy importante, insisto, en la novela original, pero después también utilizando la fuerza bruta. Por cierto, pequeño homenaje el que se marcan aquí Villeneuve y el guionista, que no lo he mencionado, que es Eric Roth, que es de los más cotizados de Hollywood, Forrest Gump, El Dilema, Múnich, que ha trabajado con los mejores directores todavía activos. Pequeño homenaje el que se marcan con el personaje del barón de Harkonnen y el coronel Kurd de Apocalypse Now. Cuando veáis la película creo que sabréis por dónde voy. Javier Bardem también, por supuesto, como Stilgar, como ese líder Fremen que intuimos que va a tener mucho peso en el futuro. Rebecca Ferguson está estupenda, en el que para mí es el papel más difícil, el más complicado y sobre todo el más misterioso, que es el de Jessica, la madre de Paul, mitad, podríamos decir, humana y mitad Bene Gesserit también. Es la auténtica dinamizadora del personaje de Paul, la que encierra de algún modo todos los secretos que el protagonista va a ir descubriendo en torno a su destino. Y por último, para mí, una elección como Timothée Chalamet, como Paul Atreides, me parece más acertada que la de nuestro queridísimo agente Cooper, Kyle MacLachlan,
en su día. Aparte de ser un fenomenal actor, es verdad que le incorpora esa fragilidad muy propia del personaje original. Este chico, Paul, es lo que es y lo que veis. Es un chico enclenque, en apariencia no está llamado a protagonizar grandes gestas, pero en realidad esconde dentro de él una fuerza en su interior que le va a llevar a ser el elegido, con mayúsculas. Con Chalamet veo a ese chico enclenque e intuyo, y también algo atormentado, que también es una cualidad que incorpora mucho este actor en sus personajes, e intuyo también que puede convertirse en un futuro Mesías. Con Kyle MacLachlan yo solamente veía al buen chico, al chico enclenque. No me cuadraba luego que pudiera obrarse en él esa transformación futura. Todo esto, por cierto, en un viaje del héroe de manual en la película. Lo veremos, por cierto, en alguna de las 20 videocríticas que aún tengo sobre la mesa, pero que ya he mencionado este aspecto en cintas como Cristal Oscuro y no va a ser la última vez. El viaje de Paul Atreides es el de los grandes, o el viaje de los grandes personajes y mitos que han marcado de un modo u otro el curso de la historia. Un joven que recibe una llamada a la aventura, que cuenta con una serie de mentores, que cuenta con una serie de ayudantes, que recibe una serie de poderes que tenía ocultos, y así hasta completar un viaje en círculo a través del cual ha logrado una gesta que al principio parecía inimaginable. Eran, por cierto, muy obvias las referencias crísticas, las referencias a Jesucristo y a otras religiones en general en la novela de Frank Herbert. Y esto no es mérito de Villeneuve que lo palpemos también en la película. Era obligado que en esta adaptación también fueran claros esos paralelismos. Tenemos también que hablar, si no alguno me iba a matar, de la música de Hans Zimmer en la película. Tenemos aquí a un Hans Zimmer que está en modo Christopher Nolan, podríamos decir. Pero más cerca de Dunkerque que de Interstellar, para que os hagáis una idea. Es un Nolan más de atmósferas que de melodías. Es una banda sonora, como toda la película, también muy grave, de ciertas estridencias, como anticipando una serie de sucesos muy importantes que van a ocurrir. Es además una música más marcial también, que cercana a la épica de las space opera, a los Williams, en algunos casos también a los Goldsmith, etc. Otra de las cosas que posiblemente es la que más he disfrutado en la película, y es el enorme juego, el enorme partido que se le saca a las visiones de Paul Atreides. Esos flash forwards que tanto él como nosotros, que tanto a él como a nosotros, mejor dicho, nos permite anticiparnos al futuro. A mí sí me incluyen viajes temporales, o en este caso también sueños anticipatorios, y tenemos luego que estar pendientes de lo que va a suceder en el futuro, a ver si coincide o no. A mí eso, en lo personal, os reconozco que ya por ahí me tienen ganado. Pero creo, de verdad, que está excelentemente bien introducido un elemento que, además de ser determinante a la hora de explicar la naturaleza casi divina de Paul Atreides, es desde un punto de vista narrativo muy sugerente y muy poderoso. ¿Se van a cumplir o no se van a cumplir esas visiones de Paul? Creo que haya pegado un buen repaso a la película, me dejo cosas en el tintero seguro, y que, por cierto, recuperaré esas mismas cosas cuando la vuelva a ver, que seguro que la haré, y más pronto que tarde. Pero lo prometido es deuda y me entra ya la carraspera. ¿Por qué no 5 estrellas? ¿Por qué 4 estrellas y media? Básicamente por dos cosas. La primera, a lo largo de la película, mientras la veía, siempre tenía una duda. Y me estaba obsesionando un poco. El público que está aquí conmigo, aquí a mi lado, lo está comprendiendo. O sea, lo sigue todo sin perderse y entendiendo las distintas alianzas y las conspiraciones que se dan en la sombra. Suena muy mal que lo diga, y de mí mismo, y soy consciente, pero yo en este caso me podía considerar un espectador privilegiado. Novela leída, adaptación de David Lynch vista, un articulito, por cierto, que creo que no tengo aquí, que os lo quería haber enseñado para la revista que escribí sobre el Dune de Alejandro Jodorowsky
que él hubiera puesto en pie. Es una historia, por cierto, fascinante. Hay un documental sobre ello que si le queréis echar un ojo no os vais a arrepentir. Pero bueno, a lo que iba. Yo al final acudí con información previa de sobra, con un background potente detrás. Por eso me gustaría que los que hayáis ido a ver la película más o menos vírgenes de todo este tema de Frank Herbert y Dune, o de la película de Lynch, me comentéis si más o menos se seguía bien o os perdíais, que es algo que algunos ya he leído o me han contado que están achacando directamente a la película. Muchos personajes, todos ellos muy importantes, pero al final con pocos minutos en pantalla. Mi impresión general viendo la película es que creo que se seguía todo estupendamente y que además, como las grandes películas de Villeneuve, no tiene que ponerse nervioso con la cámara a la hora de contar una historia con agilidad. Es decir, que en ningún momento estoy mirando el reloj, y es más, a tenor del final, que ahora os voy a contar, o mejor dicho, os voy a decir por dónde van los tiros, yo pensaba que todavía podía quedar media hora de película fácil. Pero, y a esto iba, el segundo motivo por el que no le doy 5 estrellas al Dune de Villeneuve es que esta película es solo el principio. O sea, hasta el punto de que no es la novela entera lo que vemos. Es decir, no son los 3 libros y, por supuesto, no son los apéndices que vemos en la novela original escrita por Herbert. Esto es el comienzo de algo. Paul, aún al final de la película, no se ha convertido en el líder de los Fremen al que está llamado a ser. No se ha convertido todavía en ese Muad'Dib con el que será rebautizado en esa nueva etapa. Parece que los planes en la película pasan por acabar lo comenzado, es decir, por adaptar en su totalidad la novela del año 65. Luego ya sabéis que aparte de la novela hay todo un universo, hay muchísimas más continuaciones por parte de Frank Herbert. Ya veremos lo que ocurre, ya veremos si hay dípticos, si hay trilogía, si hay tetralogía, pentalogía, o desgraciadamente se queda solamente en la película que hemos visto. En estos tiempos no se puede descartar nada ni dar nada por hecho. Pero a mí en lo personal esto me huele a algo más grande. No me creo que esta película se vaya a quedar en esto y punto y pelota. Una vez que se ha comenzado hay que continuarlo y, si es posible, acabarlo. Yo espero de verdad que así sea, que este Dune que nos acaba de llegar, esta película, la del año 2021 finalmente, sea juzgada al final como una parte de un todo, sea juzgado como la totalidad de una saga, y así sí podamos ver si todo este universo, que para mí de forma tan esperanzadora, una nueva esperanza, podríamos subtitular la película, se ha abierto gracias a Denis Villeneuve, al final se convierte de verdad en un universo propio, cerrado y definitivamente en una serie de películas a recordar por todos. Y hasta aquí, sí, no crítica a la carta, sino la crítica a secas directamente del Dune de Denis Villeneuve. Espero de corazón que os haya gustado a todos. Sobre todo lo que espero en este caso es que os haya animado de algún modo a ver la película si tenéis alguna duda. Y por supuesto, a todo este montón de interrogantes que he dejado por el camino, si me podéis responder en los comentarios, os lo agradeceré un montón. Nos seguimos viendo, por supuesto, en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y chao. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.